Hola, ¿cómo están? Yo soy Diego Franco y el día de hoy vamos a aprender a diseñar el amplificador electrónico inversor. Y aquí lo tenemos. Esto que se observa en pantalla es la simulación de las señales de entrada y de salida de este circuito. Como nosotros vemos en color amarillo, tenemos una pequeña señal que vendría siendo la señal de entrada. Y mediante este circuito que vamos a aprender el día de hoy, vemos cómo tenemos una señal de salida que es mucho mayor a la entrada, exactamente 10 veces mayor, y que su polaridad es contraria. O sea que tiene un desfase de 180 grados. Nosotros vamos a aprender todo acerca de este circuito. Lo primero que vamos a analizar es utilidad. Para utilizar este circuito vamos a imaginarnos que, por ejemplo, tenemos una señal de un termopar o de cualquier otro sensor. En este caso es analógica, pero puede ser también de corriente directa, que emite una señal pequeña. Por ejemplo, de 1 volt o de 1 milivolt. Entonces, si nosotros queremos ingresar esa señal, ya sea a una computadora, a un PLC o a otro dispositivo, o simplemente medirla con el multímetro, lo que se hace en la práctica y en la industria es amplificarla de manera proporcional, de tal manera que la señal sigue siendo exactamente la misma, simplemente que aumenta de tamaño o de magnitud para poder medirla con otros dispositivos. Por ejemplo, un PLC normalmente tiene entradas analógicas desde menos 10 volts hasta 10 volts. Bueno, pues este circuito exactamente hace eso. Amplifica una pequeña señal de 1 volt de amplitud a una señal de 10 volts de amplitud. Y ya esto perfectamente lo puedes conectar al PLC y lo puedes medir y procesar. Entonces, esta es la utilidad de este circuito. Ahora nosotros vamos a ver cómo está formado este proyecto. El circuito que tenemos es este de aquí y corresponde a un amplificador inversor de tipo analógico. Esta es la primera entrega de un curso de amplificadores operacionales que vamos a estar emitiendo para aprender la parte de cómo utilizar este tipo de circuitos, cómo funcionan, por qué y hacer demostraciones de utilidad. Entonces este sería el primer capítulo de este curso nuevo que acabamos de iniciar y lo vamos a dedicar exclusivamente a la parte de amplificadores operacionales. Como nosotros vemos, el primer amplificador que vamos a analizar es el amplificador inversor, por lo cual en esta primera entrega voy a explicar detalladamente lo que es el amplificador operacional y algunas características, y ya posteriormente en los siguientes videos ya nada más me voy a enfocar en lo que es el análisis de su configuración. Pero lo primero que vamos a revisar es el amplificador. Este circuito que está aquí es el que se conoce como amplificador operacional y nosotros lo podemos concebir o lo podemos tomar en cuenta como un circuito multiusos. Este circuito multiusos fue de gran utilidad anteriormente, ya que la electrónica analógica fue la primer tipo de electrónica y luego ya después vino la electrónica digital. La electrónica analógica, al ser más antigua, ya tiene una gran variedad de aplicaciones que están en desuso, pero aún cuenta con varias aplicaciones interesantes. En este caso, este circuito de aquí se utilizó mucho anteriormente. Actualmente todavía se utilizan algunas aplicaciones, pero ya la mayoría ya pasaron a ser digitales. Sin embargo, vamos a estudiar la técnica analógica en este curso. Así que vamos a ver, este circuito de aquí es el que se conoce como amplificador operacional. El amplificador operacional lo que nos va a permitir es hacer una gran variedad de funciones dependiendo de la conexión de sus accesorios. Y nosotros vamos a tomar como accesorios los componentes que vamos a conectar a este circuito multiusos, que lo van a hacer cambiar. De tal manera que al conectar, por ejemplo, ciertas resistencias o ciertos capacitores o ciertas bobinas, este circuito multiusos puede actuar como inversor, como no inversor, como seguidor, como sumador, como integrador. Y cada una de estas configuraciones las vamos a ir viendo y estudiando a lo largo de los capítulos. Por el momento, lo que podemos definir es que se trata de un circuito multiusos que se comporta de acuerdo a los accesorios que se le conecten. Muy bien, para funcionar este circuito requiere una alimentación. Por lo general, lo que se hace es utilizar una fuente simétrica. Actualmente también ya están en desuso, porque les comento que ya la mayoría de la electrónica es digital. Sin embargo, anteriormente lo que se hacía era algo como esto. Tener una fuente convencional
las que siempre has utilizado, por ejemplo de 12 volts, y lo que se hacía era tomar la parte positiva y este sería el voltaje positivo. Luego la parte negativa, lo que se hacía es conectarse a tierra, así como se observa aquí, y luego lo que se hacía anteriormente es conectar otra fuente que estuviera en serie o con referencia a tierra de la primera, de tal manera que el punto negativo, en este caso te iba a dar voltaje negativo con respecto a tierra. Y esta fuente de aquí se conoce como fuente de poder simétrica, de tal manera que tiene un voltaje positivo, por ejemplo, más 15 volts, tiene una referencia a tierra, que son 0 volts, y tiene un voltaje negativo, que son menos 15 volts, por lo general. Entonces ya con ese voltaje negativo tú tienes referencias, tanto para las señales de entrada como las de salida. Y anteriormente se usaban estas fuentes para controlar estos circuitos, alimentarlos. Se pueden utilizar también fuentes convencionales, pero nosotros, siguiendo las técnicas convencionales, vamos a utilizar fuentes simétricas. Luego más adelante vamos a ver la manera de armar estos circuitos en la práctica para que vean cómo se obtiene una fuente simétrica, cómo podemos obtener una, cómo se conecta, cómo se alimentan estos circuitos y para qué sirven. Sí tiene una utilidad utilizar este tipo de fuentes porque te permite hacer todas tus mediciones con respecto a tierra y tener voltajes positivos y negativos de entrada y de salida. Entonces vamos a ver la manera de irlo viendo en un curso más adelante para que se pueda ver de manera práctica cómo se arman estos circuitos, que está muy sencillo, nada más es cuestión de empezar. Después de hacer el primero y segundo circuito, pues ya los demás se desarrollan intuitivamente. Entonces, vamos a comenzar. Aquí en esta parte, como vemos, tengo conectado el más B y el menos B, que precisamente son estos puntos de las fuentes de poder. Aquí está el más B y el menos B. Con lo cual, mediante esas dos conexiones, yo estoy alimentando mi circuito. Este circuito, debido a esas conexiones, ya tiene la capacidad de emitir voltajes de salida positivos y negativos. Perfecto. Luego, lo que tenemos son sus dos entradas de control. Por el momento, vamos a manejarlas simplemente como su entrada no inversora, que es la que tiene el símbolo de más, y su entrada inversora, que es la que tiene el símbolo de menos. Estas dos entradas son muy importantes y delimitan el comportamiento del circuito mediante sus accesorios de conexión. Entonces nosotros vamos a ir hablando más sobre estas entradas más adelante. Y por último tenemos la salida. La salida es la que emite la señal que se va a entregar a nuestro dispositivo final. Por ejemplo, podría ser un PLC. Entonces esta salida de aquí puede oscilar, como ya lo hemos mencionado, entre voltajes positivos y negativos según la señal de entrada y los accesorios. Por último, como se trata de un circuito físico real y no de un circuito físico ideal, a veces hay errores debidos a la construcción y a la fabricación de los circuitos, por lo cual contienen dos entradas adicionales que sirven para ajustar el offset, como se le llama, que es un desajuste de fabricación, un error de fábrica. Entonces tú puedes, como lo vamos a ver más adelante, conectar aquí unos dispositivos y corregir ese error para que sea muy preciso, ya que este circuito, a pesar de ser analógico, tiene una alta precisión. Entonces tú puedes hacer aplicaciones altamente precisas con este tipo de dispositivos, por lo cual nosotros nos animamos a hacer este curso y a seguirlo promoviendo porque sí puede llegar a ser de mucha utilidad. Entonces, por el momento vamos a mencionar que estas dos entradas de ajuste van a servirnos más adelante para hacer aplicaciones de alta precisión, ya que nos ayudan a corregir los mínimos errores que vienen de fábrica en el circuito. Perfecto. Entonces con esto ya tenemos una introducción general de lo que es el amplificador operacional. Como les comento ya en los siguientes cursos, ya nos vamos a dedicar nada más a la parte del análisis, que es lo que voy a hacer ahora. Muy bien. Como nosotros mencionamos, este circuito de aquí, para nosotros va a ser un circuito multifuncional. Y se va a comportar de acuerdo a los accesorios que le pongas. En este caso, yo le conecté una resistencia que se le llama resistencia de retroalimentación,
porque va desde la salida hasta la entrada inversora. Y también le conecté una resistencia de entrada, que es la que se encuentra aquí. Como ven, aquí yo tengo la señal que voy a inyectar. En este punto que dice voltaje de entrada, va esa resistencia y está conectada a la entrada no inversora. Muy bien, cuando tú conectas un amplificador operacional con estos componentes, de esta manera, el amplificador pasa a llamarse amplificador inversor y la salida que va a emitir va a ser igual a la señal de entrada multiplicada por la ganancia con polaridad opuesta. Nosotros lo vamos a ver en la práctica para que quede un poco más claro. Para terminar la configuración, la entrada no inversora se conecta directamente a tierra, que sería la referencia. Entonces, básicamente, lo que tenemos que hacer, una vez que se conectó el circuito, es simplemente inyectar la señal de entrada aquí, donde dice voltaje de entrada, y aquí en la parte de voltaje de salida vamos a obtener la salida. Para monitorearlo, yo voy a conectar un voltaje de salida de entrada senoidal pequeño. Como aquí lo vemos, es un voltaje senoidal que tiene una amplitud de 1 volt a una frecuencia de 1 Hz. Eso es lo que yo voy a inyectar en la entrada. Y en la salida voy a conectar el osciloscopio. Voy a ver la señal de entrada en color amarillo y la señal de salida en color azul cuando ejecute la simulación. Muy bien. Aquí voy a ejecutar y vemos cómo se abre el osciloscopio. Y en este momento voy a empezar a ver las señales. Como ya les comenté, tengo la señal de entrada, que es la parte amarilla. Esta señal tiene una amplitud de 1 volt. Ahora, gracias a nuestro circuito, que es un amplificador operacional inversor, esa señal se multiplicó por 10 y es la señal azul. Y aparte de eso, su polaridad se invirtió. ¿Qué quiere decir? Que cuando la señal de entrada es positiva, la de salida es negativa. Y luego cuando la de entrada es negativa, la de salida es positiva. A esto se le llama un desfase de 180 grados en la señal, pero simplemente lo podemos manejar como inversión de la señal. Perfecto. Ahora, ya acabamos de ver para qué sirve nuestro circuito y cómo funciona. Ahora vamos a ver por qué. Hay una razón por la que este circuito funciona desde el punto de vista teórico de la teoría de circuitos eléctricos, y nosotros vamos a analizarlo de manera breve. Muy bien. Como nosotros vemos aquí, para analizar y estudiar amplificadores operacionales, por lo general la mayoría de los autores y académicos se basan en 3 principios que se conocen como axiomas. El primero es que por las entradas no fluye corriente. ¿Qué quiere decir? Que aunque tú conectes señales de entrada, conectes capacitores, conectes bobinas, realmente en estas 2 entradas de aquí, que es la entrada no inversora y la entrada inversora, no fluye corriente al circuito, sino que son nada más señales de referencia. Entonces esa es la primera ley que se maneja cuando se estudian amplificadores operacionales, que es que las entradas no hay flujo de corriente, o lo mismo que es que las entradas tienen una impedancia infinita. Muy bien. La segunda ley que se utiliza para estudiar amplificadores operacionales es que la diferencia de voltaje entre las entradas es 0. ¿Qué quiere decir? Que dentro del rango de control y en condiciones normales, si yo aplico 2 volts a la entrada no inversora o cualquiera de las entradas, la otra entrada va a tender a estar al mismo voltaje. De tal manera que si yo pongo un multímetro con una punta en esta entrada y la otra punta en la otra entrada, el voltaje va a ser 0. Porque su voltaje siempre es igual. Entonces, las 2 entradas siempre tienden a estar al mismo voltaje. Y esa es la segunda ley para poder estudiar estos amplificadores. Y pues eso es todo. Esas 2 son las 2 reglas generales o leyes generales con las que se estudian estos amplificadores, que nosotros vamos a ir viendo conforme avancen los cursos y que nos van a ayudar mucho a analizarlos. Luego, específicamente en el caso del amplificador inversor, el voltaje de salida se maneja con una ecuación. En este caso nosotros vemos que el voltaje de salida es el voltaje de entrada multiplicado por 10
y con signo negativo. ¿Qué quiere decir? Que se desfasa 180 grados respecto a la entrada. Ahora, este 10 de aquí no es fijo. Este 10 de aquí corresponde a la ganancia y en los amplificadores operacionales esa ganancia se configura con estas dos resistencias. Nosotros lo vamos a demostrar para que sea más intuitivo. Por ejemplo, aquí yo tengo una resistencia de 100K y una resistencia de 10K. La ganancia es la división de estas dos resistencias. Por ejemplo, 100 entre 10 me da 10. Por lo tanto, cuando yo ejecuto el circuito, mi salida es 10 veces mayor a la entrada. Sin embargo, yo lo puedo cambiar. Supongamos que ahora en lugar de una resistencia de 100, yo la cambio por una resistencia de 50. Ahora hago mi cálculo. 50 entre 10 me da 5. Por lo tanto, cuando yo ejecuto el circuito, mi señal ya no va a ser 10 veces mayor, sino 5 veces mayor. Aquí se ve el cambio. Perfecto. Entonces, yo pudiera cambiar también, por ejemplo, esta resistencia. En lugar de que valga 10, yo puedo hacer que valga 25. Y ejecuto la división. 50 entre 25 es igual a 2. De tal manera que si yo ejecuto, ahora el voltaje de salida va a ser solamente 2 veces mayor. Y ahí lo tenemos. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que podemos llegar? Que este circuito, como ya lo había dicho, es un circuito multifuncional. O sea, se comporta dependiendo de los componentes que le conectes. Y luego, además de eso, de que se conecta distinto con los componentes, cuando ya lo tienes configurado y varías el valor de los componentes, también varía la señal de salida. Entonces es un circuito altamente configurable. Entonces por una parte configuras el comportamiento y por otra parte configuras las ganancias. Perfecto. Entonces esa es la utilidad de nuestro circuito. De tal manera que con estas dos resistencias tú ya vas a poder hacer tu aplicación en tus proyectos, que es de lo que se trata este curso. Entonces, para tú utilizar esto con tus sensores, tus chips, tus transductores, solamente tienes que saber cuál es la señal que vas a tener de entrada y cuál es la señal que quieres de salida. Y con esos valores tú puedes calcular esta ganancia. Supongamos que yo voy a tener una señal de entrada que voy a configurar aquí. Amplitud, por ejemplo, yo tengo una señal de entrada de 100 milivolts. O sea, 0.1 volt. Y supongamos que tú estás haciendo un proyecto en este momento y que tienes un sensor que te entrega una señal de 1 milivolt y tú te encuentras en un problema. Tú dices que lo que tú quieres es conectarla a un PLC y que ese PLC lo que necesita es una señal de más o menos 10 volts. Entonces pregunta, ¿qué circuito necesito para poder conectar mi señal al PLC? Muy bien, lo que tienes que hacer es una división. Aquí tenemos la calculadora. Nosotros sabemos que nuestro voltaje de salida que queremos es de 10 volts. Eso lo vamos a dividir entre el voltaje que tenemos de entrada, que es de 0.1. Muy bien, ya obtenemos la ganancia que necesitamos. Nuestro circuito requeriría una ganancia de 100. Siguiente paso. Tomas una señal, una de las resistencias con valor fijo, el que tú quieras. Por ejemplo, yo voy a asignarla en 1 kilo ohm. Muy bien. Ahora multiplicas este valor por la ganancia. La ganancia debe ser de 100. Entonces 1 por 100 te da 100 y eso lo colocas en esta resistencia. Perfecto. Entonces, vamos a ejecutar el circuito y vamos a ver que la señal de entrada es muy pequeña. Va a ser de 0.1 volt y la señal de salida es exactamente de más o menos 10 volts. Entonces nosotros podemos ver cómo esa pequeñita señal que se ve en color amarillo casi ni se percibe. Esa sería la señal de tu sensor. Es muy parecida a la de la mayoría de los sensores. Por lo general, cuando tú los conectas tienen esta pequeña señal casi imperceptible, por lo cual se utilizan amplificadores. Precisamente por eso, porque son tan pequeñas que se dificulta medirlas. Pero con nuestro circuito ya la voy a poder procesar y medir sin ningún tipo de problema. Aquí se ve claramente cuál es la utilidad de este circuito.
Muy bien, entonces eso sería el funcionamiento general de nuestro proyecto. Como nosotros vemos aquí tenemos una pequeña descripción. Este circuito, al igual que todos los circuitos de este curso, te los vamos a estar dejando aquí en la descripción para que los puedas descargar. Lo ideal es que al ir revisando el video, tengas tu circuito abierto en tu programa y puedas irlo revisando junto con nosotros paso a paso para que lo puedas utilizar en la práctica. Pues eso fue todo por el video de hoy. Nosotros vamos a continuar en una próxima ocasión.